no es la última crisis de la Tierra. El texto bíblico de arrancada es, ¿recordáis? Todo lo que significa, todas las profecías que Dios nos dio, fue porque nos ama. Es igual que una madre o un padre que ama a su hijo y hay una obra, según sales del portal hay una obra, un socavón muy grande y ponen una tabla para cruzar ese socavón y le repetirás a tu hijo, a tu hija millones de veces, ten cuidado porque abajo, mira, pasa con cuidadito por el tablón, porque nosotros, sin embargo, nuestro padre no iba a ser menos. Dice, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dios nunca nos deja a ciegas a sus hijos. Siempre a través de los profetas, dice en Juan 14, 29, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y eso es la base que tenemos que tener. Dios nos comunica antes de que sucedan las cosas, para que cuando vayamos viendo que vienen las cosas, las podamos reconocer y entonces creamos y nos preparemos. También hay el texto de Lucas 21, 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, el mundo dice, pero ¿qué está pasando? Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bien, dicho esto, empiezo con la sobrelectura rápida, porque si no, esto lo voy a leer, completo. Temor ampliamente difundido en cuanto al futuro. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Esto lo escribió la hermana White ya en su tiempo. Fijaros cómo será ya en nuestro tiempo. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está para acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Las calamidades en tierra, mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coaligan y crecen sus fuerzas para la gran crisis final. Sabéis, leer este libro no todo el mundo le gusta, porque no todo el mundo le gusta la verdad. Preferimos muchas veces la táctica del avestruz, esconder la cabeza, aun viendo venir el peligro, escondemos la cabeza, cerramos los ojos, porque así parece que el peligro no nos viene. Lo único que no lo vemos, pero el peligro viene. Entonces Dios quiere que estemos preparados y no es para alarmarnos, sino para prepararnos. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y fijaros que dice que los movimientos finales serán rápidos. Y gracias a Dios que sean rápidos, porque si va a haber un túnel tan grande es necesario que todo pase rápido, porque como dice la palabra de Dios, si no nadie subsistiría, ¿no? Bueno, así por encima dice, el tiempo de la angustia es inminente. Las vírgenes dormidas mencionadas es tiempo de despertar, no es tiempo de dormir. Debemos de despertar y pedirle al Señor que nos lleve en sus brazos a través de todo ese tiempo de angustia que se nos pone por delante. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones y no cesará hasta que Jesús venga. Estamos en vísperas del tiempo de angustia. Las dificultades apenas son sospechadas, no podemos imaginarlas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Los sucesos van a ser uno detrás de otro. Tiempos tormentosos están delante, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo. El Señor está de nuestra parte. Dios siempre ha advertido en su palabra en cuanto a los juicios venideros. Es lo que decía, no hará nada el Señor Jehová sin decirnos por medio de sus siervos los profetas. Nunca nos dejó inadvertidos, siempre nos ha avisado. Los que tuvieron fe en su mensaje, en su tiempo, fueron
los que fueron desobedientes fueron los que no escaparon, pero los que obedecieron a los juicios de Dios escaparon. Eso pasó en Noé. Le dijo, entra tú y tu casa en el arco, porque a ti he visto justo. Noé obedeció y se salvó. ¿Qué pasó también con Lot? Levantaos, salid de este lugar. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros y se salvó. Así también los discípulos de Cristo, que le dijo que Jerusalén iba a ser destruida, y entonces ellos hicieron caso, y sabéis, la destrucción de Jerusalén fue terrible. Sucedió 40 años después de que Cristo lo había dicho. Pero fijaros, todos los que estuvieron atentos a la palabra de Dios salieron en un momento determinado que hubo, porque estaba Jerusalén asediada. Simplemente en un momento que se cesó el asedio, ellos entendieron que era la señal y salieron. Los que quedaron dentro fueron muertos. Sin embargo, los que obedecieron y estuvieron atentos fueron salvos. Lo mismo pasa también con la venida de Cristo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Dios nos ha dicho qué esperar en nuestros días. ¿Qué cosas podemos esperar en nuestros días? Dice, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho que iba a ser muerto. ¿Qué pasa? Sus discípulos no lo entendieron bien, pero sin embargo se cumplió. Los discípulos esperaban la liberación política, pero cuando llegó el momento de prueba los encontró sin la debida preparación. Eso es un llamado también para nosotros. Nos anuncian el porvenir. Cristo predijo su propia muerte a los discípulos, pero hay miles en este momento de personas, millones, que comprenden estas importantes verdades del modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. A pesar de que las profecías están ahí, a pesar de que, por ejemplo, en las profecías de Daniel, ¿qué le dijo Dios? Sella las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia avanzará. Y el libro de Daniel estuvo sellado. ¿Por qué? Porque no se podía entender. Pero el sello de Daniel ya fue abierto. Ya podemos comprender todas las verdades que a través de sus profecías se nos dicen. Por eso es importante la lectura de los libros de Daniel y Apocalipsis para el tiempo en que nos está tocando vivir. Las profecías de los últimos días demandan nuestra atención. El libro de Apocalipsis dice, si alguno adora a la bestia y a la imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este nos va a tocar a nosotros. Entonces, fijaros, beberá del vino de la ira que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será, bueno, mejor pasamos porque dijo mi ángel acompañante, la obra del tercer ángel es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían de mantenernos atentos y no pensando en muchas tonterías que pensamos cuando el tiempo está tan cerca, ¿no? Tendremos que comparecer ante magistrados. Recordáis que nos dice el Señor en su palabra, no os preocupéis, seréis llevados ante los tribunales, no os preocupéis de lo que hayáis de decir, porque yo pondré mis palabras en vuestra boca. Pero sí que es cierto que teníamos que estudiar la palabra de Dios más profundamente para estar preparados para dar fe de lo que creemos, ¿no? Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y alumnos deben prestar más atención o debemos de prestar más atención. Aquí está, deberíamos estudiar los grandes hitos que enseñan los tiempos en que vivimos. Por ejemplo, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados estarán preparados y entonces no habrá problema. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía y comprender el progreso de todo lo que está sucediendo de cara al conflicto final, ¿no? Se deben de estudiar, lo que decíamos, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Yo creo que era incluso bueno, y quizá tengamos que hacerlo en profundidad, unos seminarios de Daniel y un seminario de Apocalipsis. Es bueno recordar los que ya saben y es bueno aprender a aquellos que no saben. Es bueno para todos porque estamos viviendo un tiempo de preparación, ¿no? Se necesita un estudio mucho más detenido, especialmente Daniel y Apocalipsis.
porque tienen cosas para estos postreros días. Sobre todo el capítulo 12 de Daniel es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Un libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. El Apocalipsis. El pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. Debemos ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios todas estas cosas. El tema debiera mantenerse delante de la gente, porque somos atalayas, somos centinelas. Y todo esto no es el mar muerto, que recibe el agua y no da, y luego se pudre su agua, no hay vida, no sirve ni para... Entonces, nosotros somos, si somos centinelas, si somos atalayas, tenemos que recibir para dar, porque el mundo se muere en oscuridad, y nosotros con tanta luz no nos vale ni para nosotros mismos, porque teniendo luz ni la miramos. Es el deber de los centinelas y los laicos dar trompeta, un sonido certero. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia de este mundo. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia del mundo. Es igual, yo nací un día y yo no sé cuándo, pero yo un día me voy a morir. Eso lo tengo clarísimo. Todo lo que nace en este mundo muere. Bien, Dios ha designado un tiempo para el final de la historia de este mundo. Porque Dios no va a consentir eternamente la maldad en este mundo. No puede seguir con violaciones de niños, maltrato de género, yo qué sé, no quiero nombrar maltrato de animales, abuso de todo tipo. No puede ser, tiene que haber un día. Y Dios ha designado ese día para la conclusión de este mundo. Hay algo que tenemos que hacer, será predicado el Evangelio. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendos e importantes. Debiera realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema delante de la gente. Tanto los de fuera, también ante nuestras propias iglesias. Porque a veces somos ciegos, guía de ciego, porque no estamos preparados. Y tenemos la obligación ante Dios de prepararnos, primero, para nosotros y nuestra casa. Segundo, para nosotros, para nuestra iglesia, que es la del Señor. Y luego, tercero, para nosotros y el mundo que nos rodea, que va a perecer sin remedio si nosotros no colaboramos con Dios en la proclamación de estos mensajes. La advertencia es para cada persona. Tenemos que mantener los eventos futuros en su debida perspectiva. A veces somos extremistas, a veces callamos. No, tenemos que somos personas equilibradas porque somos hijos de Dios y tenemos que no esconder la cabeza como el avestruz, pero tampoco empezar a marchar a los montes y decir, no. Tenemos que hacer todo bajo la dirección de Dios. No estamos en condiciones de describir la exactitud de las escenas, pero sí sabemos que este tiempo cuando debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cerca. Es tiempo de velar y orar. La marca de la bestia, dice la hermana White, es exactamente lo que ha sido proclamado. No hay otras marcas de bestia que a veces inventamos o hacemos. El enemigo hará muchas cosas, pero la verdadera marca de la bestia ya sabemos cuál es. Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales. Porque Cristo todavía no viene, entonces no se fijan lo que hay que hacer hoy. No, yo voy a hacer tenemos que... No fijemos la vista en el futuro, porque yo si me voy al descanso, para mí el futuro ya vino. Porque a veces fabricamos tiempos de angustia anticipados. Nos empezamos a angustiar antes y luego cuando llegue el tiempo de angustia es que ya... ¿Qué pasa? Ya no creemos que viene el tiempo de angustia, porque hemos corrido antes de ser enviados. ¿Sabéis? Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios. Pero no hemos de mantenernos eso constantemente delante de los nuestros. Es cierto que va a pasar, pero no podemos estar hablando continuamente de eso porque eso a veces atemoriza. Tenemos que hablar desde el punto de la esperanza, no desde el punto de lo que va a pasar, de las cosas malas que van a pasar.
Okay. Porque lógicamente nos habla de que va a haber un zarandero entre el pueblo de Dios, pero tampoco es esta la verdad que tenemos que llevar en este momento a las iglesias. Pero también es cierto que no debemos de pensar, de olvidar que vamos a ser zarandeados y que tenemos que estar preparados para ese zarandeo.